Uno de los escándalos mediáticos más turbios que se han dado en los últimos tiempos, sin duda, ha sido el que Internet ha denominado como Televisa Leaks, una serie de documentos filtrados que evidenciaban que la televisora de San Ángel tenía algo muy turbio por detrás. Un departamento encargado de crear no solo fake news y desprestigiar a ciertos personajes de la vida política o empresarial mexicana, sino que también se encargaba de la manipulación de la opinión pública, usando cuentas falsas y bots para hacer dudar a los usuarios de redes sociales sobre su percepción hacia cierta campaña o personaje de la vida pública. Esto se fraguaba de manera inteligente, creando rumores falsos e incluso creando portales de noticias que confirmaban, entre comillas, dicha noticia. Esto y más es lo que veremos en el video del día de hoy, donde analizaremos varios datos y la forma como operaba este grupo, encargado de hacer todo lo anterior dicho. Antes de comenzar, me gustaría decir que la presente información ha sido recabada de videos, como el de mi colega Traje con Voz y demás información encontrada en portales de noticias. Es así que sin más dilación, pasemos con Televisa Leaks. $5 terabytes de datos. En febrero del 2025, México despertó con uno de los escándalos mediáticos más grandes de su historia. Aristegui Noticias, uno de los medios independientes más influyentes del país, reveló lo impensable: una filtración masiva de más de 5 terabytes de información interna proveniente de las entrañas de Grupo Televisa, la empresa de comunicación más poderosa de América Latina. Lo llamaron Televisa Leaks y su contenido sacudió al mundo del periodismo, la política y las redes sociales. Estos archivos no eran simples correos o documentos sueltos. Estamos hablando de miles de reportes confidenciales, capturas de pantalla, mapas de estrategias digitales, facturas de campañas negras, bases de datos con nombres, fechas y hasta grabaciones internas. Toda esta información detallaba cómo desde dentro de Televisa se operaban campañas de manipulación mediática a través de un grupo privado. El nombre del archivo madre era Palomar 22 Complete Backup.zip y su autenticidad fue confirmada por peritos digitales. El peso de los datos equivale a cientos de miles de archivos internos, algunos de ellos con metadatos que mostraban que se trataba de material reciente, activo y real. La filtración no fue accidental. Al parecer, un ex colaborador del grupo filtró la información con la intención de exponer la cloaca informativa de uno de los conglomerados más influyentes del país. Desde ahí, Aristegui Noticias comenzó a revisar, depurar y publicar fragmentos cuidadosamente verificados para no poner en riesgo fuentes. Lo más impactante no fue solo la cantidad de información, sino la estructura detallada que se revela: estrategias para influir en elecciones, desacreditar opositores, sembrar información falsa en redes sociales y construir personajes políticos con base en tendencias digitales controladas. En pocas palabras, Televisa no solo contaba historias en la televisión, también las fabricaba en las redes sociales. Y eso apenas es la punta del iceberg. Grupo Palomar. Entre los miles de archivos filtrados durante el escándalo conocido como Televisa Leaks, uno de los nombres más repetidos y más oscuros fue el equipo interno llamado Grupo Palomar. A simple vista parecía solo un departamento de marketing digital o comunicación política, pero al revisar los documentos a fondo quedó claro: Palomar no era un simple grupo creativo, era una maquinaria secreta de manipulación mediática y guerra sucia digital. Este grupo operaba desde oficinas dentro de las instalaciones de Televisa, y su líder, un alto ejecutivo con años de experiencia en la industria y vínculos con el poder político y empresarial de México. Bajo su mando, Palomar coordinaba campañas para influir en la percepción pública, crear narrativas, destruir reputaciones, impulsar políticos afines o eliminar adversarios, todo con apariencia de contenido legítimo. Dentro de los archivos filtrados había reportes con títulos como Campaña contra AMLO, etapa 3, TikTok y Telegram. Narrativa pro Saldívar, agenda de contenido. Neutralización mediática de Salinas Pliego. Palomar tenía acceso a redes de bots, páginas web falsas, influencers contratados y periodistas dispuestos a escribir bajo línea editorial secreta. Operaban más de 800 cuentas de redes sociales, muchas de ellas con cientos de miles de seguidores. Las hacían pasar por activistas, cuentas de memes, medios independientes o incluso ciudadanos comunes indignados. Pero todo era falso. Cada tuit
Cada video, cada hilo, estaba guionizado y calendarizado desde una sala con pantallas gigantes y tableros de tendencias. También se descubrió que Palomar cobraba tarifas por favores mediáticos. Una tendencia nacional podía costar hasta 2 millones de pesos, mientras que una local rondaba los 700,000 pesos. En los documentos hay facturas, correos y archivos Excel que detallaban fechas, montos, objetivos y responsables. Todo perfectamente organizado como si se tratara de una empresa legal, solo que su producto era completamente de dudosa legalidad. Uno de los aspectos más perturbadores fue su intervención en procesos electorales. Se descubrieron campañas orquestadas para beneficiar o perjudicar a candidatos, incluyendo videos manipulados, encuestas falsas y memes dirigidos a públicos específicos. Palomar usaba herramientas de segmentación casi militares. Sabían a qué hora publicar, qué palabras usar y qué emociones tocar para hacer que la gente compartiera sin pensarlo. Pero quizá lo más grave es que Palomar operaba sin supervisión editorial ni regulatoria. No eran parte de la redacción ni de las áreas de noticias, sino un grupo paralelo, casi clandestino, que usaba la marca de Televisa como escudo y sus recursos para hacer propaganda encubierta, una especie de dark room dentro del gigante televisivo. Grupo Palomar no era una simple estrategia de comunicación, era en toda regla un ministerio de propaganda moderno, incrustado en el corazón de los medios más poderosos del país. Y lo más inquietante es que puede que aún siga operando. La manipulación en tendencias. Uno de los elementos más escandalosos revelados por Televisa Leaks fue la manipulación sistemática de tendencias en redes sociales, a través del grupo interno, del cual ya te hablé antes, Palomar, que tal cual como te comentaba, era una red altamente organizada, y aquí los documentos filtrados mostraban cómo se diseñaban campañas enteras con fechas, horarios exactos y palabras clave que debían repetirse para engañar al algoritmo. Usaban cuentas falsas, bots automatizados, influencers pagados y granjas de interacción que simulaban interés masivo. Todo esto con un objetivo: dirigir la conversación pública en redes como Twitter, Facebook, TikTok y hasta Telegram. Por ejemplo, si un político aliado necesitaba apoyo, Palomar lo convertía en tendencia positiva, con etiquetas tales como "con Saldívar sí" o #México avanza. Si un empresario incómodo como Salinas Pliego o un periodista como Aristegui cuestionaba el sistema, entonces lanzaban campañas como #Aristegui miente o memes virales, desprestigiando su imagen. El costo por manipular una tendencia nacional, según las facturas filtradas, rondaba los 2 millones de pesos. Las campañas locales costaban menos. En los archivos también había reportes con mapas de alcance, gráficas de engagement y simulaciones de impacto, tal cual como si fuera una agencia profesional, pero dedicada a torcer la opinión pública. La parte más perturbadora es que muchas de estas tendencias manipuladas llegaron a noticieros, mesas de debate e incluso al Congreso, influyendo en decisiones reales bajo una percepción falsa. Objetivos de las campañas. Dentro de los archivos filtrados en Televisa Leaks, uno de los aspectos más reveladores fue la lista de objetivos de las campañas que ejecutaba el grupo Palomar. No se trataba de una guerra general contra los malos o una simple estrategia de comunicación corporativa. No, todo estaba dirigido, planeado y medido, con nombres concretos y propósitos específicos. Entre los principales blancos de estas campañas estaban políticos incómodos, empresarios rivales, periodistas críticos y medios independientes. Por ejemplo, los archivos revelan operaciones contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, donde se intentaba desacreditar con etiquetas y contenido negativo disfrazado de sátira o noticia. Pero también había campañas a favor. Uno de los casos más claros fue el de Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Documentos filtrados muestran cómo Palomar fabricó contenido para impulsarlo como el juez del pueblo, viralizando frases y videos positivos justo en la antesala de decisiones clave del Poder Judicial. Empresarios como Ricardo Salinas Pliego y Carlos Slim también aparecen en reportes, ya sea como aliados que convenía cuidar o como figuras que debían ser neutralizadas según el contexto político o económico. Incluso se incluyeron medios de comunicación rivales como Aristegui Noticias y Latinos,
donde los objetivos eran claros: desprestigiar, confundir y quitarles legitimidad ante el público. Estas campañas no eran improvisadas, tenían fecha, duración, responsables y métricas. En otras palabras, la opinión pública era tratada como un tablero de ajedrez y el público como piezas a mover. El uso de bots sofisticados. Una de las piezas clave del engranaje digital de Grupo Palomar era el uso de bots altamente sofisticados. No se trataba de simples cuentas falsas creadas al vapor. Estamos hablando de redes automatizadas y bien estructuradas, capaces de interactuar como si fueran personas reales, con perfiles completos, historiales creíbles y hasta opiniones variadas para no levantar sospechas. En los documentos filtrados durante Televisa Leaks, se reveló que Palomar operaba al menos 800 cuentas falsas en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram e incluso YouTube. Cada una tenía una función dentro de una estrategia. Unas eran generadoras de contenido, otras actuaban como amplificadoras, dando retweets, likes o comentarios, y un tercer grupo funcionaba como tropas de choque, atacando a usuarios, críticos con spam, insultos o desinformación. Estos bots eran gestionados mediante software de control masivo, con dashboards, donde se programaba publicaciones por hora, por región y por palabras clave. Algunas publicaciones se automatizaban para que parecieran respuestas naturales a temas del momento, como si fueran opiniones espontáneas de usuarios reales. Lo más aterrador es que muchas de estas cuentas tenían años de antigüedad, construidas pacientemente para generar seguidores reales y pasar desapercibidas. En algunos casos, se compraban perfiles inactivos o hackeados, los maquillaban y los usaban como parte del enjambre. Una campaña nacional promedio movilizaba al menos 500 de estos perfiles en simultáneo, logrando generar tendencias artificiales que después eran recogidas por medios tradicionales, como si fueran el sentir de un pueblo. Pero todo era una ilusión, una realidad digital creada, falsa, inventada para manipular la conversación y beneficiar intereses políticos o empresariales. En el mundo de Palomar, la verdad se fabricaba con likes y retweets automáticos, algo que instantáneamente nos hace pensar qué tantas de esas personas con las que algunos pelean en redes sociales eran parte de este grupo, o no se trataban de personas reales, sino de bots, algo que deja pensando mucho sobre cómo es que se mueven las cosas allá afuera, en el mundo digital. Falsos medios informativos. Dentro de la operación del Grupo Palomar, revelada por Televisa Leaks, una de las estrategias más inquietantes fue la creación y uso de falsos medios informativos. No eran simples cuentas de noticias falsas o páginas improvisadas, eran portales completos, con logotipos, secciones y hasta supuestos columnistas, cuyo único propósito era difundir contenido manipulado bajo apariencia de periodismo legítimo. Estos sitios solían tener nombres genéricos como Impacto Diario, Reporte Nacional MX, México Informado, y se diseñaban para parecerse a medios reconocidos. Copiaban formatos de periódicos como El Universal o Excelsior, usaban imágenes de stock para sus reporteros y hasta creaban cuentas de redes sociales para difundir sus notas, simulando una operación de prensa verdadera. La diferencia: nada de lo que publicaban era resultado de investigación o periodismo real. Todo estaba guionizado por el equipo de Palomar. Eran herramientas de guerra digital creadas para lanzar ataques, sembrar rumores o levantar oficialmente a personajes políticos que el grupo decidiera impulsar. En varios archivos filtrados se encontraron documentos titulados como Notas para simular escándalo o Versión positiva para trending, que eran distribuidos entre estos medios falsos. Una vez que la nota salía publicada, los bots y cuentas falsas la viralizaban y, lo más grave, otros medios legítimos caían en la trampa y replicaban el contenido, creyendo que era información verificada. Así, la desinformación daba un giro perverso. De una mentira creada en una red de bots, pasaba a convertirse en una noticia nacional, con solo cambiarle el envoltorio. Esta práctica no solo dañó la confianza pública en los medios, sino que puso en evidencia cómo la línea entre el periodismo y propaganda puede ser peligrosamente delgada cuando el poder y la tecnología se usan sin ética.
War Rooms físicos. Entre los hallazgos más impactantes revelados por Televisa Leaks, destaca la existencia de los llamados War Room físicos. Se trataba de cuartos reales, equipados como centros de operaciones de guerra, pero en vez de armas tenían pantallas, mapas digitales, tableros de redes sociales y escritos repletos de laptops conectadas a redes privadas. Estos cuartos operaban dentro de las oficinas de Televisa Chapultepec. Según los documentos y planos filtrados, cada War Room tenía una función específica. Uno se encargaba de la vigilancia de tendencias, otro de la activación de bots y un tercero estaba dedicado a la creación de contenido viral, memes y narrativas digitales. Las paredes estaban cubiertas con gráficas de tendencias, cronogramas de campañas y perfiles clave de objetivos a atacar o impulsar. Un informe interno describía los War Rooms como salas de guerra informativa, donde se tomaban decisiones en tiempo real sobre qué hashtag empujar, qué personajes posicionar o a quién lanzar una ofensiva digital esa semana. El personal que trabajaba ahí incluía estrategias digitales, diseñadores, redactores fantasma, community managers y técnicos en redes sociales, todo bajo la supervisión del Grupo Palomar. Lo más escalofriante es que los War Rooms estaban activos las 24 horas del día, con turnos rotativos y monitoreo constante. Durante eventos clave como elecciones, conferencias mañaneras o escándalos políticos, se activaban protocolos de reacción inmediata y en minutos se desplegaban campañas en redes con precisión quirúrgica. Este tipo de operaciones recordaba más a un centro de inteligencia que a una simple sala de marketing digital. La manipulación era ejecutada con frialdad, estrategia y recursos ilimitados. En estos War Rooms se jugaba con la percepción pública de millones de personas y nadie afuera tenía una idea de que existían. Periodismo de encargo. Uno de los aspectos más turbios revelados en Televisa Leaks fue la existencia de lo que los documentos internos llamaban periodismo de encargo. Bajo este esquema, noticias enteras eran fabricadas desde cero, no para informar, sino para servir intereses específicos, políticos o empresariales, según quien pagara más. Los correos y archivos filtrados detallaban cómo el Grupo Palomar se encargaba de redactar reportajes que debían ser firmados por periodistas internos o externos de confianza. Estos textos ya venían con un guión, una narrativa y hasta testimonios falsos listos para ser citados. A veces incluían fotos manipuladas, documentos fuera de contexto o fuentes anónimas que en realidad no existían. Los temas iban desde ataques directos a figuras políticas hasta campañas más sutiles, como colocar dudas sobre la ética de un empresario, insinuar corrupción en una dependencia pública o manchar la reputación de periodistas independientes, todo bajo apariencia de investigación legítima. Cierto archivo, filtrado durante la investigación, mostraba una lista con al menos 60 publicaciones por encargo, especificando nombre del cliente, objetivo, narrativa sugerida y medio en el que debía publicarse. Algunos textos eran distribuidos en portales fantasmas, creados por Palomar, pero otros sí llegaban a espacios serios dentro de Televisa o medios aliados. Lo más preocupante es que varios periodistas participaron voluntariamente en esta dinámica. Algunos cobraban sumas de entre 30,000 a 100,000 pesos por texto, dependiendo de la relevancia del objetivo. Otros eran colaboradores silenciosos, pero simplemente aceptaban publicar lo que les entregaban, sin hacer preguntas. Este tipo de periodismo no solo rompe con cualquier principio ético, sino que pone en juego la confianza de toda una sociedad. Cuando las noticias se vuelven un producto a medida, la verdad deja de importar y el público queda a merced de quien tenga más poder y dinero. Influencia en elecciones. Uno de los aspectos más delicados que salieron a la luz con el escándalo de Televisa Leaks fue la influencia directa en procesos electorales, tanto federales como estatales. La filtración de más de 5 terabytes de datos reveló cómo el Grupo Palomar operaba campañas digitales para favorecer a ciertos candidatos y hundir a otros, con tácticas que iban desde la manipulación de tendencias hasta la desinformación masiva. En los documentos internos se detallaban campañas operadas en elecciones locales del 2021 y 2024, en estados como el Estado de México, Puebla, Coahuila y la propia Ciudad de México. Palomar creaba perfiles falsos de ciudadanos que publicaban opiniones favorables a candidatos específicos,
mientras otros perfiles atacaban a sus oponentes con rumores, burlas o supuestas filtraciones. También diseñaban videos informativos que circulaban en WhatsApp, TikTok y Facebook, disfrazados de contenido, pero con narrativas perfectamente construidas para persuadir emocionalmente a votantes indecisos. Muchas veces estos videos usaban música dramática, testimonios falsos y datos alterados, logrando millones de reproducciones en pocos días. Lo más inquietante es que había evidencia de colaboración con equipos de campaña, tanto de partidos tradicionales como de figuras independientes. Palomar no operaba en el vacío. Sus estrategias estaban coordinadas con estructuras políticas, a cambio de contratos, favores o influencia dentro del aparato estatal. En algunos casos se llegó a manipular encuestas para simular un crecimiento o caída ficticia de candidatos. Esto generaba una falsa percepción de quién iba ganando y movía obviamente a los votantes por presión psicológica. Es sumamente turbio el reafirmar algo que pensamos y teorizábamos desde hace mucho tiempo atrás. El hecho de que no decidimos nosotros qué presidente, diputado o senador debe tener ese cargo tan importante en el país. Y aunque casi dábamos por hecho que las elecciones estaban llenas de corrupción, esto lo deja más que expuesto y sumamente claro al ojo público. Las elecciones estaban en cierta forma amañadas, o más bien manipuladas, para que tal o cual candidato tuviera ventaja. Datos personales filtrados. Dentro de la enorme filtración de Televisa Leaks, uno de los aspectos más preocupantes fue el acceso y uso indebido de datos personales sensibles de figuras públicas, periodistas, políticos e incluso empleados internos. Los documentos y bases de datos revelaron que el Grupo Palomar no solo manipulaba información pública, sino que almacenaba y utilizaba información privada con fines estratégicos. Entre los archivos se encontraron bases de datos con nombres completos, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos y hasta detalles familiares de personas consideradas objetivos o enemigos dentro de la guerra mediática. Esta información era usada para crear perfiles detallados que ayudaban a diseñar campañas específicas, explotando vulnerabilidades personales y emocionales. Además, se descubrió que algunos datos personales fueron filtrados a terceros o incluso empleados para chantajes, amenazas o presiones indirectas. El acceso a información confidencial permitió a Palomar operar con un margen de impunidad, ya que muchos de los objetivos temían represalias o exposición pública de aspectos íntimos de sus vidas. Uno de los casos más graves documentados fue el de periodistas reconocidos que recibieron campañas de desprestigio, acompañadas de filtraciones de información privada, incluyendo fotografías personales y detalles de sus familiares. Esto generó un ambiente de miedo y autocensura dentro del gremio periodístico. La filtración también evidenció que dentro de la televisora había poca regulación o control para proteger la privacidad de las personas. La infraestructura tecnológica permitía recolectar y almacenar datos masivos sin supervisión efectiva, facilitando abusos. Aquí, la manipulación mediática iba más allá de la simple desinformación. Se trataba de un sistema de vigilancia y control con la capacidad de exponer la vida privada como arma para doblegar o silenciar. Algo que nos hace pensar, esto existe en otros lados del mundo, en otros países. Lo más seguro es que la respuesta sea sí. Y eso, vaya que nos deja pensando. Me gustaría saber tu opinión acerca del tema en los comentarios. Si te ha gustado el tema, no olvides dejar tu like, pero sobre todo seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.